Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo Argüello, soy médico infectólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires, especialista en pacientes inmunocomprometidos. Y lo que voy a dar es la clase de huéspedes inmunocomprometidos, una inmunosupresión de leve a severa y vamos a ver las infecciones más frecuentes. Por comenzar, lo que quiero es que vean que hay una diferencia importante entre pacientes inmunocomprometidos. Hay veces que nosotros hablamos de pacientes inmunocomprometidos como si estuviesen todos dentro de la misma bolsa y en realidad no es así. Hay distintos grados de inmunocompromiso. Hay inmunocompromiso leve, hay moderados, hay severo. Entonces, los pacientes, mientras más inmunocomprometidos están, más infecciones son las que pueden llegar a tener. Y me parece que la mejor forma para entenderlo es que ustedes vean ejemplos de cada una de las enfermedades que requieren de una inmunosupresión. Estamos hablando de inmunocomprometidos no HIV. Y para que vean qué tantas probabilidades tienen de tener infecciones oportunistas o no. Para comenzar, me parece que uno de los mejores ejemplos es la inmunosupresión por artritis reumatoidea. Ustedes saben que la artritis reumatoidea es una de las enfermedades autoinmunes que manejan generalmente reumatólogos y ellos eligen el esquema de acuerdo a si el paciente con un esquema leve puede controlar su artritis o necesita un esquema un poco más fuerte o el uso de corticoides o posteriormente de biológicos. Entonces, el paciente con artritis reumatoidea que llega al consultorio y que lo van a ver ustedes posteriormente, lo van a considerar lógicamente un paciente inmunocomprometido, pero la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿qué tan inmunocomprometido está mi paciente con artritis reumatoidea? Porque no todos se van a presentar de la misma forma. Estos son los esquemas de monoterapia que más se utilizan: metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina, que utilizados de forma individualmente no generan grandes problemas con respecto a la inmunosupresión. Es verdad que siempre van a tener un poco más de chance de tener una infección oportunista que la población que no toma esta medicación, pero son pacientes que podríamos considerar tienen una inmunosupresión muy leve. Fíjense que el metotrexato lo que hace es disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina y otras, y el interferón aumenta la expresión de genes codificadores de proteína antiinflamatoria como interleuquina 4 e interleuquina 10. Esto es lo que hace el metotrexato como una opción antiinflamatoria y también para detener un poco estas células de autoinmunidad que me están generando el problema de la artritis reumatoidea. La leflunomida por ahí avanza un poquito más sobre la inmunidad, ya que es un agente inmunomodulador, inhibe la deshidrogenasa. Entonces, el resultado final de la leflunomida es que inhibe de forma reversible la proliferación de linfocitos autoinmunes activados. ¿Qué quiere decir esto? Que son nuestros linfocitos activados y autoinmunes los que me están generando la artritis reumatoidea. En este cuadro lo pueden ver como los precursores linfoide común son los que se diferencian posteriormente en células T y células B. Las células T son los que van a producir luego los linfocitos T citotóxicos, son esos que están ahí como kamikazes, ya listos para destruir las células que están infectadas por virus. Son los linfocitos activados. Es decir, que son linfocitos que están preparados para destruir las células con infecciones virales. Y también los linfocitos T helper, que también van a ayudar a activar las mismas células B que este precursor linfoide común ha producido. Las células B van a ser las encargadas de generar las células plasmáticas, que son a su vez las encargadas de producir anticuerpos. Entonces, vamos por un lado la inmunidad humoral, que está producida por los anticuerpos, y la inmunidad celular, que está producida por las células T. Esto es un reporte del tratamiento combinado con metotrexato y leflunomida. Cuando se presentan estos dos fármacos de forma junta, podemos decir que se está potenciando la inmunosupresión del paciente. Probablemente no tenía una respuesta óptima al metotrexato solo o tal vez a una dosis baja de corticoides, entonces se necesita hacer combinación de inmunosupresores. Cuando hay combinación de inmunosupresores, la inmunosupresión lógicamente es mayor. Sin embargo, los riesgos de infecciones con estas combinaciones siguen siendo menores. Es decir, podemos ver aparición de bronquitis, sinusitis, faringitis, infecciones del tracto urinario.
no generan un problema más grande que estos habitualmente, a pesar de que sí están más descritos casos de neumonía y, y otras infecciones más que podrían potencialmente ser graves. Entonces, cuando recibimos un paciente con artritis reumatoidea en el consultorio, nosotros tenemos que ver si tiene una monoterapia, si está tratado con metotrexato o si está activo actualmente y está necesitando más inmunosupresión, y ahí aparece la combinación de metotrexato con leflunomida, los corticoides que pueden o no aparecer. Y después, cuando esto no da resultado, vamos a recurrir a otros tipos de fármacos que son aún más inmunosupresores, comúnmente llamados biológicos o anti-TNF, que son específicos para artritis reumatoidea. Fíjense que si vamos a utilizar corticoides dentro de la artritis reumatoidea activa o grave moderada, no es lo mismo utilizar corticoides de más de 20 miligramos por día por más de 30 días, porque esto sí se considera una inmunosupresión severa, que utilizar una dosis de corticoide menor de 20 miligramos por día durante 30 días, lo cual sería una inmunosupresión moderada. Entonces, la dosis de los fármacos que se utilizan para controlar la artritis reumatoidea también nos dicen qué tan inmunosuprimido puede quedar nuestro huésped. Los pulsos de corticoide, dosis de ataque seguida de mantenimiento, dependiendo del tiempo, va a hacer, digamos, qué tan inmunocomprometido está nuestro paciente, porque podemos tener dosis bajitas de corticoide, pero que el paciente lo recibe durante 2, 3, 4 años, entonces podríamos empezar a considerar que este paciente está mucho más inmunocomprometido que aquel que está haciendo corticoides hace 2 o 3 meses, porque tiene una inmunosupresión, lo que nosotros llamamos acumulativa. Acá aparecen nuestras primeras infecciones oportunistas. Fíjense que un paciente con artritis reumatoidea tratado con metotrexato no me va a producir una neumonía por PCP, pero aquellos que tengan corticoides prolongados a dosis alta, más de 20 miligramos por día, es un paciente con riesgo de neumocistis. Entonces, los pacientes que van a recibir esta dosis de corticoide de entrada, nosotros ya deberíamos completar un esquema de profilaxis, porque es una enfermedad completamente evitable con profilaxis con Bactrim o trimetroprima sulfametoxazol trisemanal, es decir, lunes, miércoles y viernes reciben una dosis de Bactrim forte durante el tiempo que están recibiendo este tratamiento prolongado de corticoides, y una vez que disminuyen las dosis de corticoides, podemos suspender la profilaxis. Es una enfermedad que habitualmente se trata con Bactrim de 15 a 20 miligramos kilo, dividido en 3 o 4 dosis por 21 días. Ya la vimos también en infecciones oportunistas, en huéspedes HIV, pero para mostrarle que es una infección que puede aparecer también en pacientes no HIV. ¿Qué pasa cuando fracasan todos los tratamientos anteriores? Metotrexato, leflunomida, corticoides, y el paciente sigue reactivando la artritis. Bueno, acá es cuando aparecen los agentes biológicos. Los agentes biológicos que habitualmente se utilizan para artritis reumatoidea es el infliximab como anti-TNF y anti-CD20 como el rituximab. Fíjense que el infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico humano derivado de ratón que se une con alta afinidad, tanto en la forma soluble como en la de la transmembrana. Esto básicamente inhibe la actividad funcional del factor de necrosis tumoral alfa. Y el rituximab tiene un mecanismo completamente diferente, que ya lo vamos a ver, que en principio el mecanismo de acción del rituximab es la eliminación de las células B, la CD20, fundamentalmente facilitada por la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Para hacerlo un poco más sencillo, el rituximab va a ir contra las células plasmáticas o las células B, y recuerden que las células B eran los que después me daban las células plasmáticas que posteriormente me iban a producir los anticuerpos. Es decir, que los pacientes con rituximab tienen una baja importante de anticuerpos, porque al desaparecer las células B se dejan de producir anticuerpos. Y esto va a tener repercusión claramente en mi memoria inmunológica, todo lo que es la memoria inmunológica de los antecedentes de haber tenido varicela, sarampión, rubiola, las infecciones virales que requieren de anticuerpos para su control van a empezar a aparecer más con el rituximab. Pero no es solamente ese el problema, sino que el problema también van a ser las vacunas con el rituximab, porque las vacunas están basadas en la formación de anticuerpos.
Entonces, si yo pongo una vacuna a un paciente que actualmente está en tratamiento con rituximab, lógicamente no se van a poder generar anticuerpos porque tengo destruidas básicamente las células B. Este es el objetivo del rituximab para controlar la artritis reumatoidea, pero también tiene sus consecuencias y es la de la baja de anticuerpos actualmente. Entonces, un paciente que no tiene células B por uso de rituximab, ponga una vacuna, claramente no va a tener la respuesta que nosotros deseamos. Esto es solamente un ejemplo de la seropositividad en pacientes vacunados en menos de 6 meses después del tratamiento del rituximab, vacunados con COVID, con la vacuna del COVID. Y acá lo que pueden ver es que el tiempo de duración del rituximab, la inmunosupresión, continúa después del uso de rituximab. No es que recibió una dosis de rituximab y listo, el paciente no está más inmunocomprometido. No, el paciente sigue inmunocomprometido. ¿Por cuánto tiempo sigue inmunocomprometido? Según estos estudios y algunos estudios, hasta 6 meses tiene afectación de las células B que no pueden generar anticuerpos. Entonces, si yo tengo que decidir poner una vacuna a un paciente con rituximab, tal vez debería esperar 6 meses para recién colocarla y tener la respuesta adecuada. Entonces, los pacientes con artritis reumatoidea eh, tienen un problema importante, que no es lo mismo el paciente con artritis reumatoidea que tiene metotrexato y controla la enfermedad, que un paciente con artritis reumatoidea que ha utilizado metotrexato, leflunomida, ha utilizado dosis alta de corticoides y no ha podido controlar la enfermedad, por lo cual ha tenido que recurrir al infliximab o al rituximab. ¿Aparecen más infecciones con estas drogas? Sí, aparecen más infecciones, pero no por las drogas en sí, sino porque también es un paciente que viene arrastrando un historial de acumulación de inmunosupresión bastante larga. Es decir, son pacientes que han recibido corticoides de dosis alta, que han recibido metotrexato, leflunomida, otras drogas más biológicos. Entonces, lógicamente son pacientes que van a hacer más infecciones porque vienen acumulando más inmunosupresión. Uno de los problemas más grandes de los anti-TNF y que siempre tenemos que tener en cuenta en estos pacientes son los riesgos de las infecciones como la tuberculosis. Es un riesgo de infección fúngica invasora, también como aspergilo, candidiasis, neumocitis, pueden aparecer histoplasmosis, coccidiomicosis y la reactivación de la hepatitis B en los pacientes sobre todo que utilizan rituximab, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí, los anti-TNF, su relación con la tuberculosis está muy ligada. No siempre tiene una presentación típica porque son pacientes que están inmunosuprimidos, entonces no van a ver como la placa de tórax que está ahí arriba, el típico caso de tuberculosis con una cavitación en el lóbulo superior, en el vértice del pulmón derecho, sino que también pueden aparecer otros tipos de tuberculosis diseminadas o una tuberculosis miliar. Se puede presentar de formas diferentes. Generalmente los factores de riesgo son los corticoides y los anti-TNF, el infliximab. Por eso es que a todos los pacientes que vamos a utilizar corticoides a dosis alta y vamos a utilizar infliximab o anti-TNF, tenemos que hacer una prevención de tuberculosis. ¿Y cómo vamos a saber quiénes tienen que recibir profilaxis? Haciendo una PPD, que es la prueba por excelencia que tenemos en Latinoamérica. Nos gustaría tener otros tipos de pruebas que actualmente se están desarrollando en Argentina, como el IGRA, pero la PPD es lo más común de encontrar en todo el territorio nacional, ya que la PPD está ligada está completamente ligada a la vacunación, a los vacunadores. Entonces en todas las salitas, en todos los hospitales que tienen un vacunatorio, la PPD también está disponible. Fíjense que como son pacientes inmunocomprometidos, la PPD mayor de 5 milímetros ya deberían recibir isoniazida 300 miligramos por 9 meses como profilaxis, porque esto quiere decir de que el paciente tiene una tuberculosis latente. Hay una tuberculosis por ahí dando vueltas, pero que no está activa. Actualmente no me está generando una infección. Pero cuando yo utilice el anti-TNF, esa tuberculosis que no me estaba generando una infección y que estaba latente, puede llegar a producirme una tuberculosis activa. Entonces, para evitar eso, yo podría utilizar isoniazida 300 miligramos por 9 meses. Este es el esquema básico de profilaxis. Hay otros, pero no vale la pena mencionarles todo porque este es el más común utilizado. Entonces,
Para finalizar con la artritis reumatoidea, ¿qué tan inmunosuprimido está nuestro paciente? Fíjense, la primera etapa, metrotrexato o leflunomida. Es un paciente con menoterapia, el riesgo de inmunosupresión es leve, los riesgos son mínimos de infección, pero puedo tener algo más moderado cuando empiezo a combinar el metotrexato con la leflunomida y a eso si le agrego o no dosis de corticoides relativamente bajas. Pero ya tengo un paciente con inmunosupresión severa cuando aparecen los biológicos porque con todo lo anterior no puedo controlar la enfermedad. Entonces, la conclusión y lo que a ustedes les tiene que quedar claro con respecto a las infecciones en inmunocomprometidos es que no podemos poner a todos o catalogar a todos en la misma bolsa porque no son el mismo tipo de paciente. Va a depender de su historial de medicación, de inmunosupresión y por supuesto de infecciones. Vamos a pasar a otra enfermedad como el lupus. Fíjense que el lupus también utiliza medicamentos muy parecidos a lo que son los de la artritis reumatoidea. Los anticuerpos monoclonales aparecen acá un poquito más, pero también se puede utilizar metotrexato, se utilizan gamma globulinas, se hace plasmaféresis, hidroxicloroquina es uno de los más utilizados, pero esto también va a depender del mecanismo del lupus. Si tiene defecto en, en la producción de interferón alfa, o si tiene defectos en el complemento, o si tiene alteraciones en la apoptosis. Entonces, va a depender de cuál sea el mecanismo del lupus, la terapia dirigida que yo debería hacer. Una de las drogas más utilizadas y que las van a estudiar y las van a ver siempre siempre es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina inhibe la quimiotaxis de los eosinófilos, la migración de neutrófilos y disminuye la reacción antígeno-anticuerpo. Puede tener consecuencias en la inmunidad, por supuesto, porque estoy disminuyendo la reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, si tengo algún virus, no voy a poder hacer esa relación antígeno-anticuerpo dependiente del complemento porque el paciente va a estar con hidroxicloroquina. Sin embargo, el uso de hidroxicloroquina es considerado un riesgo leve de infecciones, para infecciones. Eh, no se han visto muchas infecciones graves asociadas al uso de hidroxicloroquina. Nuevamente, el riesgo de infecciones en los pacientes con lupus, que ya de por sí tienen una inmunosupresión propia de la enfermedad, porque ya tienen un defecto del complemento, entonces tienen infecciones recurrentes. Esto no es por medicación su inmunosupresión, sino que tienen inmunosupresión ya propia de la enfermedad y aparte a eso nosotros le vamos a estar agregando medicamentos como hidroxicloroquina, rituximab, incluso hasta trasplante de células madres para la resolución del lupus. Entonces, nuevamente va a depender el riesgo de infecciones de acuerdo al historial de inmunosupresión y al propio de la enfermedad. Acá tienen todos los biológicos que se utilizan para el lupus y para la artritis reumatoidea. Como verán, es una lista bastante larga. Esto ustedes no lo tienen que saber. Por ahí podemos analizar cada caso, cada paciente que llega. Desde el consultorio de infectología muchas veces nos ponemos a leer todos estos biológicos y a ver cuáles son los reportes a nivel mundial de las enfermedades que han aparecido por el uso de de un anti-TNF o de un anti-CD28 o de un anti-CD20. No es necesario siempre memorizar y saber absolutamente todo. Por supuesto que hay algunos que los tenemos mucho más frescos, como el tocilizumab, que es una anti-interleuquina 6 porque se ha utilizado mucho durante la época del COVID, en los casos de COVID grave como un inhibidor de la interleuquina 6. Y también tenemos otros tipos de drogas que también se utilizan actualmente como el belimumab o el apremilast, que son inhibidores orales de la fosfodiesterasa y son uno de los últimos que fueron apareciendo, que tienen grandes resultados para el lupus y genera menos inmunosupresión al paciente. Lo que se trata de hacer con el tiempo es de mejorar estos biológicos para que no me afecten tanto la inmunidad, se los pueda utilizar sin problema y al mismo tiempo no me causen infecciones. Es buscar un poco el equilibrio y esa balanza que les mostraba en la primera diapositiva. Nuevamente, si vamos a utilizar biológicos, sobre todo los anti-TNF, pero en realidad cualquier biológico, no nos olvidemos de pedir una PPD para el paciente. Pero también, si tenemos una PPD positiva, deberíamos pedir una placa de tórax y buscar una tuberculosis activa, porque no vamos a utilizar este tipo de biológicos si el paciente actualmente tiene una tuberculosis. Solamente una tuberculosis latente que la vamos a detectar con la PPD. Pero no vamos a utilizar estos biológicos porque podemos empeorar la situación.
Vamos a pasar a otra enfermedad también bastante interesante, que son las enfermedades inflamatorias, las van a estudiar como enfermedad de Crohn o enfermedad o colitis ulcerosa. Fíjense que hay distintas fases activas de la enfermedad. Nosotros podemos tener un brote donde iniciamos el tratamiento de inducción, tenemos una respuesta al tratamiento y al tiempo podemos tener una recaída en donde nuevamente voy a tener que utilizar inducción y esperar una respuesta al tratamiento. Por supuesto que mientras más brotes tenga de la enfermedad intestinal inflamatoria, más inmunosupresión voy a utilizar con el correr del tiempo. Esta inmunosupresión se va a ir acumulando y el paciente puede llegar a tener infecciones que sean severas, sobre todo con el uso de corticoides. La mesalazina, por ejemplo, que es una de las drogas que más se utilizan, que produce la inhibición de la vía de la lipoxigenasa en el metabolismo del ácido araquidónico por medio de la producción de leucotrienos B4, actúa preferentemente en el colon y parcialmente en el ilion terminal, pero no tiene una acción sistémica, es decir, que la mesalazina a nivel local es excelente porque logramos controlar este tipo de enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal sin repercutir mucho en la inmunidad del huésped. Pero cuando la mesalazina no puede encargarse de tratar de paliar este tipo de brotes, tenemos que recurrir a otras drogas como los corticoides. Y si no tenemos respuesta a los corticoides, tenemos que utilizar biológicos. Y acá viene la acumulación de inmunosupresión y la gravedad del huésped. Entonces, vamos a encontrar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que con mesalazina la controlan, están perfectos y su inmunosupresión no está y su inmunidad no está deteriorada. Y vamos a encontrar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tienen mesalazina, que tienen corticoide, que tienen infliximab. Y ahí sí tenemos un problema con nuestro sistema inmunitario. Entonces, nuevamente les vuelvo a decir, no todos los pacientes son iguales. Sin embargo, los pacientes con colitis ulcerosa y que además tienen colitis por CMV, por ejemplo, que pueden aparecer por el acúmulo de inmunosupresión, pueden presentarse de forma muy parecida. A veces es prácticamente indistinguible una de la otra. Entonces, lo que tenemos que hacer es, antes de usar inmunosupresión, tenemos que conocer las serologías previas del paciente. Pero no solamente la de CMV, sino todas, Epstein-Barr, toxoplasmosis, ya que se presenta habitualmente como reactivación. Entonces tenemos que conocer el estado serológico previo del paciente. No está establecido un punto de corte de la carga viral de CMV, así que si tenemos un paciente con estas características en una videocolonoscopía, lo que deberíamos hacer no es pedir una carga viral de CMV en sangre, sino directamente hacer una biopsia y el diagnóstico definitivo se va a hacer con la anatomía patológica, donde se van a observar dentro de los cuerpos de inclusión típicos son las células que están infectadas por el virus del CMV. La PCR en tejido no distingue colonización de infección, puede ser una aproximación o puede ser una ayuda, pero en definitiva el diagnóstico se va a hacer con la anatomía patológica. Obviamente que CMV no lo tiene cualquier huésped con enfermedad inflamatoria intestinal, con colitis ulcerosa, con enfermedad de Crohn, sino que lo tienen aquellos huéspedes que ya tienen un deterioro del intestino por su enfermedad de base y además de eso tienen una inmunosupresión acumulativa porque no están pudiendo controlar los brotes. Es difícil que aparezca una colitis por CMV en un paciente que solamente tiene mesalazina, por ejemplo. Entonces, lo importante en el consultorio de infectología es hacer una evaluación preinmunosupresión, es decir, nosotros tenemos que ver si el paciente va a necesitar profilaxis con Bactrim para prevenir el PCP en pacientes que tienen un uso de corticoide mayor de 20 miligramos por día, por más de 30 días. Tenemos que evaluar si existe o no existe una TBC latente. Esto lo vamos a ver por medio de la PPD. Si es mayor de 5 milímetros, se debe realizar profilaxis con isoniazida. La hepatitis B pasada, esos pacientes que tenían una hepatitis B curada, que también las pueden conocer, con el uso de rituximab se pueden volver a reactivar. Estamos ante un problema hepatitis B con rituximab, entonces tenemos que, si el paciente tuvo una hepatitis B en el pasado y ya lo resolvió, y vamos a utilizar rituximab, recuerden que el rituximab nos va a liquidar los linfocitos B
Por lo tanto, no voy a tener anticuerpos que me defiendan, así que tengo que utilizar entecavir o tenofovir como profilaxis durante el tiempo de tratamiento. La reactivación del CMV, tengo que hacer control de serología previa, pero no solamente de CMV, sino también de toxoplasmosis y virus del Epstein-Barr. Recuerden que el Epstein-Barr puede llegar a producir linfomas asociados al virus del Epstein-Barr, por eso tengo que saber la serología previa del paciente, si es reactivo o no es reactivo, y evaluar la necesidad del uso de antifúngicos en riesgo de aspergilosis. Esto generalmente es mucho más bajo en este tipo de pacientes, es un poco más alto en los pacientes que tienen neutropenia. Bien, con respecto al trasplante de órganos sólidos, podemos ver de que la inmunosupresión es necesaria, tanto con medicamentos como tacrolimus, micofenolato, prednisona, sirolimus, everolimus, azatioprina, ya que si no existe una inmunosupresión sostenida en el tiempo y regularizada y equilibrada, es decir, con dosajes de estos fármacos, sabiendo de que el paciente no tiene un exceso de estos fármacos que van a producir una inmunosupresión demasiado severa, esto es necesario para que justamente no se rechace el órgano. Es decir, esta medicación permite de que no se generen rechazos y al mismo tiempo tiene que estar equilibrada para que no sea lo suficiente como para que empiecen a aparecer infecciones en el huésped. Tenemos dos tipos de rechazos, los rechazos que intervienen la inmunidad celular, en donde se utilizan pulsos de corticoides habitualmente, y el rechazo que interviene la inmunidad humoral, en el que podemos utilizar medicamentos como rituximab, que lo vimos previamente, que afecta directamente los autoanticuerpos, ¿no? Los dirigidos contra el órgano que no van a producir el rechazo. Tiene un comportamiento muy parecido a lo que son las enfermedades autoinmunes, ya que son los propios anticuerpos los que están produciendo el rechazo del órgano, así como en las enfermedades autoinmunes es la base de estas enfermedades como artritis reumatoidea o lupus. Entonces, el uso de rituximab es muy importante siempre y cuando intervengan la inmunidad humoral. Acá lo que podemos ver es cómo las células dendríticas, que son las presentadoras de antígeno, que pueden ser del receptor o del donante, llevan esta información y presentan ante las desarrolladas a partir del precursor linfoide común, que son las células T, helper, y las células T citotóxicas. Es decir, cuando intervienen este tipo de células T, se produce un rechazo celular, que habitualmente se utiliza corticoides para su tratamiento justamente para eliminar este tipo de células. Pero a medida que el paciente va teniendo más y más rechazos, se van utilizando más corticoides, esto es acumulativo, entonces esta deficiencia de linfocitos T a la larga terminan produciendo una inmunosupresión severa y empiezan a aparecer algunas enfermedades infecciosas debido a el déficit de la inmunidad celular. Por otro lado, si hay un rechazo humoral, el rituximab actúa directamente sobre las células B para que no se desarrollen las células plasmáticas y se dejen de producir anticuerpos. Pero bueno, esto también nos va a generar un problema con ciertas enfermedades, como lo mencionamos anteriormente, como la hepatitis B, pero también nos va a generar un problema con las vacunas, ya que los huéspedes no van a poder responder a las vacunas estando con rituximab de la forma que desearíamos tener una respuesta. Fíjense de la fase de inducción durante un órgano, cómo las dosis de los fármacos van cayendo con el tiempo. Los fármacos que se utilizan habitualmente como tacrolimus o micofenolato o corticoides, entre los 0 y los 3 meses tienen dosis mucho más altas. Ahí pueden ver el tacrolimus de 8 a 12 nanogramos por mililitro en los primeros 3 meses, posteriormente se baja a 5 a 10 entre el cuarto y el 12º mes, y después del año ya tienen dosis mínimas entre 4 y 8 nanogramos por mililitro. Siempre es importante tratar de llegar a lo mínimo posible de inmunosupresión, de utilización de este fármaco, para que no se produzca el rechazo, así también evitamos tener infecciones en el futuro. De todas formas, siempre va a haber una dosis que me va a estar generando una inmunodeficiencia y son pacientes que tienen predisposición a infecciones durante toda su vida. Fíjense lo que pasa con el micofenolato, que comenzamos de inicio con 2 gramos en los primeros 3 meses, 1 gramo cada 12 horas, y posteriormente entre los 4 y 12 meses 0,5 gramos, y luego queda una dosis habitual mínima.
Lo mismo pasa con los corticoides, podemos utilizar entre 5 a 10 miligramos al comienzo y después podemos quedar con una dosis de 4 miligramos. En algunos trasplantes de órganos sólidos directamente se sacan los corticoides, pero bueno, por más que son dosis bajas, la combinación de tacrolimus con micofenolato y corticoides es una de las causas principales de inmunosupresión en los pacientes trasplantados. Pero lógicamente no es lo mismo esa inmunosupresión al inicio del trasplante, en la inducción, de lo que vamos a ver posteriormente. Esta es la base del tratamiento de pacientes trasplantados y cuáles son los fármacos inmunosupresores que se utilizan. Ahí podemos ver, por ejemplo, el tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina y disminuyendo así la transmisión de las señales de linfocitos T y la transcripción de la interleuquina 2. La mayoría de los fármacos apuntan contra la interleuquina 2 porque la interleuquina 2 es el que va a activar posteriormente a los linfocitos T. Entonces, si no tengo interleuquina 2, los linfocitos T no se pueden activar. Esa es la base del tratamiento con los inhibidores de calcineurina. Y tenemos los inhibidores como el micofenolato que inhiben la síntesis de novo y no abarcan solamente los linfocitos T, sino que se extienden un poco más y van contra los linfocitos B. Por eso es que se utilizan este tipo de terapia combinada con el micofenolato y son necesarias para no solamente evitar el rechazo celular, sino también evitar el rechazo humoral. Y por último tenemos los corticoides que, bueno, ellos interaccionan con el macrófago, con la unión macrófago-linfocito y la posterior liberación de interleuquina 2, pero tiene un barrido bastante importante de todo el sistema inmunitario, en los que pueden o no abarcar anticuerpos, también recordando que los linfocitos T helper ayudan a que las células B se desarrollen en células plasmáticas y posteriormente produzcan anticuerpos. Esta es la base también de los linfocitos T helper. Con respecto a las infecciones virales en trasplantados, son diferentes en órganos sólidos de médula ósea. Fíjense que tenemos pacientes que tienen mayor riesgo. Los trasplantados de pulmón, páncreas, intestino tienen mayor riesgo que otro tipo de órganos sólidos, de trasplante de órganos sólidos, mientras que el mayor riesgo se da cuando el donante es positivo para citomegalovirus y el receptor es negativo. Es decir, el receptor no tenía serologías positivas para CMV y recibe un órgano con CMV positivo. Esto es lo que nosotros denominamos mismatch. Y después tenemos el receptor que siempre fue positivo para citomegalovirus, pero por el uso de algunos fármacos como la timoglobulina pueden llegar a reactivar esta infección. Entonces, lo que tienen mayor riesgo son los mismatch y cuando se utilizan timoglobulinas en pacientes que ya tuvieron serologías positivas. Por supuesto que los de menor riesgo van a ser con un donante negativo y un receptor negativo para CMV. Esto no quiere decir que posteriormente pueda haber una primoinfección. ¿Cuál es la estrategia que nosotros tenemos para el trasplante de órganos sólidos? Para prevenir el CMV tenemos dos tipos de estrategias y esto va a depender de muchas cosas. Una es el tratamiento preventivo o preemptive, lo van a encontrar también, y el otro es la profilaxis. ¿Qué quiere decir preemptive o tratamiento preventivo? Voy a hacer un monitoreo de la carga viral de CMV en sangre de forma semanal y cada institución pone su punto de corte. En nuestra institución nosotros manejamos 2000 y la mayoría de las instituciones se maneja 2000 como punto de corte, pero toda la semana vamos monitoreando la carga viral de CMV y cuando sobrepasa los 2000 sabemos que es un paciente que puede tener una infección por virus, por el citomegalovirus, entonces es el paciente que vamos a poner tratamiento. Mientras que si en todos los monitoreos de carga viral de CMV durante todas las semanas posterior al trasplante, 3 a 6 meses, están por debajo de 2000, podemos tener una terapia un poco más conservadora y no poner ningún tipo de fármaco. O tenemos los pacientes que ya tienen de por sí un riesgo alto de infección de CMV, entonces vamos a una estrategia más de profilaxis, es decir, no voy a monitorear, no voy a pedir carga viral, directamente voy a poner profilaxis. ¿A qué pacientes vamos a utilizar profilaxis? Bueno, esto va a depender, ¿no? Dijimos los mismatch cuando el donante es positivo y el receptor es negativo, o cuando el receptor es positivo y se utilizan fármacos como timoglobulina. Pero en este cuadro se puede resumir en qué pacientes voy a utilizar sí o sí profilaxis y no va a hacer falta un monitoreo. Son en los pacientes mismatch, en el trasplante de pulmón siempre, en el trasplante de intestino y con el uso de antilinfocíticos como la timoglobulina. El trasplante de médula es diferente.
Y acá voy a adelantar un par de diapositivas para que vean por qué digo que es diferente. El trasplante de médula tiene otra cosa aparte con su quimioterapia que es bastante fuerte, y es la neutropenia, que es lo que lo diferencia de los pacientes trasplantados de órganos sólidos, porque los fármacos que se utilizan en órganos sólidos generalmente no producen neutropenia, pero la quimioterapia de médula ósea sí produce neutropenia. Y además de producir neutropenia, también hay una depresión importante de linfocitos CD8, linfocitos CD4 y linfocitos B. Pero con el tiempo, y como pueden ver acá en el cuadro, la neutropenia se recupera rápidamente, es decir, los polimorfonucleares en pocos días volvemos a tener valores normales, los linfocitos CD8 y los linfocitos B por ahí al día 100 ya podemos tener valores normales y luego de un año podemos recuperar los linfocitos CD4. Y acá radica la diferencia más importante con el trasplante de órgano sólido y es que el paciente trasplantado de médula halogénico recupera su inmunidad prácticamente al 100% luego de 1 o 2 años posterior al trasplante. Y son pacientes que posteriormente no tienen inmunosupresión, siempre y cuando no hayan tenido eventos de enfermedad de injerto contra el huésped y hayan necesitado inmunosupresión, pero si no la tuvieron, de todas formas recuperan su inmunidad. Entonces son pacientes que a los 2 o 3 años podemos decir, si todo salió bien en el trasplante, que ya no son pacientes inmunocomprometidos porque se ha reconstituido sus neutrófilos, sus polimorfonucleares, sus células natural killer, sus linfocitos CD8, sus linfocitos CD4 y sus linfocitos B. Entonces, mientras tanto, los pacientes trasplantados de órganos sólidos van a ser inmunosuprimidos de por vida. Acá podemos ver cuáles son las infecciones más frecuentes, y esto está más relacionado con la neutropenia al inicio del trasplante de médula ósea. Son las infecciones que aparecen habitualmente en pacientes neutropénicos y que están institucionalizados, que están dentro de un hospital, donde puede aparecer mucositis, infecciones asociadas a catéter, trombocitopenias y algunas cosas como cándida, virus herpes, reactivaciones, infecciones por estafilococo, infecciones por gram negativos facultativos, infecciones por estreptococos, es decir, todas las infecciones que podrían aparecer típicas en un paciente con neutropenia. Pero posteriormente, el paciente, cuando se recupere esa neutropenia, va a continuar linfopénico y también con una hipogamaglobulinemia que va a producir otro tipo de riesgo de infecciones, como por ejemplo adenovirus, citomegalovirus, herpes zóster, incluso aspergilosis, podrían llegar a aparecer hasta el 6º mes posterior al trasplante y por supuesto puede aparecer después, pero en mucho menor frecuencia. PSP, Neumocitis, por eso estos son pacientes que tienen que tener profilaxis para Aspergillus, tienen que tener profilaxis para PSP, es decir, son pacientes que están con Bactrim, tienen que tener profilaxis para toxoplasmosis. Pero bueno, se comporta de una forma diferente porque se le suma la neutropenia que tienen al inicio y la linfopenia que dura aproximadamente 1 año a 2 años. Acá podemos ver que es cuanto al citomegalovirus es al revés del paciente de trasplantado de órgano sólido. Acá para considerarlo mismatch son pacientes que son receptores positivos y donante negativo, es decir, el paciente que va a recibir la médula ya tenía serologías previas de CMV positiva, pero la médula que recibe del donante no tenía serologías positivas para citomegalovirus y esto es lo que se considera mismatch, porque esa médula que va a ingresar en el organismo del receptor se va a terminar contagiando de CMV, entonces es un paciente que necesita profilaxis. ¿Cuáles son los efectos negativos? La inmunidad retardada específica de citomegalovirus, reactivaciones repetidas, alta carga viral, desarrollo de la enfermedad, una disminución de la supervivencia. Entonces, esto es un problema para el paciente, en primer lugar, hematólogos, infectólogos. Se puede seleccionar el donante, pero esto no es una condición para que se produzca la donación de médula. Pero siempre es mejor si el donante es negativo y el receptor es negativo, o el donante es positivo y el receptor es positivo. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes para prevenir, sobre todo en los mismatch? Es desde el momento de la infusión, desde el día 0 hasta el día más 100, el paciente tiene que tener profilaxis con ya sea ganciclovir o valganciclovir. Pero bueno, esto muchas veces genera un problema porque son drogas, tanto el ganciclovir como el valganciclovir, que tienen toxicidad hematológica y son pacientes que están trasplantados y ya están pasando por una situación de neutropenia, linfopenia, hipogamaglobulinemia. Entonces agregar estas drogas realmente puede llegar a ser un dolor de cabeza.
Así que podemos utilizar algunas alternativas como Foscarnet, esperando que el paciente recupere un poco sus plaquetas, recupere su hemoglobina y recupere sus polimorfos nucleares. Una vez que el paciente está fuera de la neutropenia, nos animamos a utilizar más este tipo de drogas. Mientras tanto, Foscarnet puede llegar a ser una opción interesante. Últimamente, estamos viendo en algunos pacientes que tienen mucho riesgo de citomegalovirus utilizar algunas drogas que hematológicamente no sean tan tóxicas, y acá aparece el Etermovir como uno de los fármacos más novedosos y alternativos, porque en este cuadro pueden ver que Sidofovir, Valganciclovir, Ganciclovir y Foscarnet tienen prácticamente el mismo mecanismo de acción, es decir, inhiben la ADN polimerasa UL54, que es uno de los pasos importantes que necesita el citomegalovirus posteriormente para empaquetarse y salir de la célula y contagiar a otra célula. Es decir, es un paso importante para la reproducción. Pero el Etermovir no actúa sobre la ADN polimerasa, sino que actúa sobre el empaquetamiento del virus para que vaya a contagiar a otra célula posteriormente. Entonces, es un mecanismo de resistencia diferente y que se lo está utilizando mucho en trasplante de médula ósea, justamente porque no tiene los problemas de toxicidad hematológica que tienen el resto de los fármacos. El Foscarnet es una muy buena opción, pero tenemos otro problema importante con el Foscarnet, que es la insuficiencia renal, el aumento de creatinina o la caída del filtrado glomerular que puede producir posteriormente. Hay otros virus que también son un dolor de cabeza en el trasplante de médula ósea, como el adenovirus, por ejemplo, que representan aproximadamente un 11% de las reactivaciones virales estudiadas. Recordemos que estos son pacientes con linfopenia, tienen una pérdida funcional de células TCD4 y CD8. Entonces, esta caída de celularidad del paciente hace de que no pueda tener una defensa con el adenovirus, y lo que comenzaría siendo un virus respiratorio que tendría que producirme un cuadro gripal termina siendo un adenovirus diseminado y realmente la mortalidad es elevada. Las infecciones intensas diseminadas de adenovirus en el periodo post-trasplante se asoció con peores resultados, y la viremia es un factor de riesgo para la mortalidad. En algunos casos muy complicados alcanzó una mortalidad hasta del 82%. Entonces aconsejamos siempre monitorear este tipo de virus, el adenovirus, en los pacientes post-trasplantados, porque una carga viral mayor de 1000 copias, en realidad tampoco hay un punto de corte. Esto lo establecimos hace un tiempo en el hospital, pero no tenemos seguridad de cuál es el momento en que uno debería iniciar tratamiento o no con el adenovirus. Y posteriormente tenemos la profilaxis con el Epstein-Barr. Para el virus del Epstein-Barr también hacemos monitoreo, así como monitoreamos citomegalovirus y monitoreamos adenovirus, también monitoreamos semanalmente la carga viral del virus del Epstein-Barr, porque hay factores de riesgo en el paciente, tiene citopenias profundas, muchos pacientes utilizan timolobulina, lemtuzumab, sobre todo en los trasplantes haploidénticos, y hay un descenso importante de la inmunosupresión. Y fíjense cómo actúa el virus del Epstein-Barr sobre las células y posteriormente cómo pueden llegar a producir linfoma. El linfoma B está muy asociado con el virus del Epstein-Barr. Entonces, uno de los tratamientos de elección, y estas drogas que pueden ver, es el rituximab, porque el rituximab produce una depresión de células B. Si no existe células B, el virus del Epstein-Barr no tiene dónde reproducirse. Entonces es una forma, digamos, de hacer un tratamiento que podríamos llamar de forma indirecta. Entonces, cuando monitoreamos este virus y vemos que está en ascenso, el paciente que está trasplantado de médula con toda su inmunosupresión, agregamos rituximab para deplesionar las células B y que el virus Epstein-Barr no consiga dónde reproducirse. Pero imagínense el estado en el que va a quedar un paciente trasplantado, que además debe recibir vacunaciones completas posteriormente después del trasplante, que son uno de los esquemas de vacunaciones más completas que existen en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué problema vamos a tener con el uso de rituximab sabiendo que las células B fueron deplesionadas y no puede generar anticuerpos? Y el virus sincicial respiratorio, que el virus sincicial respiratorio se asocia con un aumento de morbilidad y mortalidad. En realidad no hay mucho estudiado sobre el virus sincicial respiratorio en pacientes trasplantados de médula con respecto a cómo pasamos de un cuadro gripal a una neumonía por virus sincicial respiratorio,
pero sí sabemos de que la mortalidad en este tipo de pacientes es muy alta, entonces otro virus para tener en cuenta. Cuando tenemos un paciente trasplantado de médula y algún signo gripal, tendemos siempre tendencia a buscar el virus incisional respiratorio porque puede ser un problema en el momento de que se me genere una neumonía por este virus. Entonces, como verán, hay muchos virus que pueden llegar a producir problemas. Por eso el laboratorio en el pretrasplante es importante. Tenemos que ver si el paciente tiene antecedentes de hepatitis B porque podemos utilizar rituximab y vamos a estar en un problema. Hay que ver si necesita profilaxis porque es un paciente severamente inmunocomprometido. Hay que hacer un monitoreo de la vacunación. Posteriormente, generalmente la hepatitis B está compuesta por 3 dosis y tenemos que hacer un monitoreo después de la tercera dosis, un mes después, a ver si tiene valores de anticuerpo adecuados, que son mayor de 10. El ELISA para Chagas es importante, sobre todo en países latinoamericanos. También tenemos que monitorear hepatitis C, HIV, sífilis, toxoplasmosis, que hay que pensar en la prevención. Por suerte, la prevención de la toxoplasmosis la hacemos de la misma forma que la prevención para PCP, utilizando como profilaxis trimetroprima sulfametoxazol. Estudiar siempre virus como varicela, sarampión y hepatitis A para saber si posteriormente al trasplante el paciente tiene que ser vacunado. Algunos pacientes conservan estos anticuerpos, otros pacientes los pueden perder. Por supuesto que radiografía de tórax y tomografía de tórax para descartar infecciones crónicas, sobre todo tuberculosis, PPD para saber si va a ser profilaxis, de la misma forma que mostré en un primer momento, una PPD mayor de 5 milímetros es indicación de profilaxis con isoniazidas por 6 meses, y un parasitológico porque en la inmunosupresión parásitos como estrongiloide, criptospora y zoospora bellis pueden llegar a ser un problema. Entonces, tenemos vacuna antes de la inmunosupresión y tenemos vacuna después de la inmunosupresión también, o durante la inmunosupresión, que es un problema un poco más grande. Pero cuando vamos a evaluar un paciente que va a ser trasplantado, que va a recibir un biológico, que va a recibir dosis altas de corticoides o que va a recibir un trasplante de órgano sólido, tenemos que chequear todo su historial de vacunación. BCG, que es importante, pero lógicamente la BCG se puede aplicar hasta los 6 años, es decir, en pacientes adultos si no la tienen colocada, no podemos hacer nada, no se puede vacunar, pero siempre podemos buscar si hay alguna cicatriz, si el paciente no tiene antecedente o carnet de vacunación, si existe la cicatriz, digamos, de la vacuna BCG. La vacuna del neumococo tiene que estar completa, el esquema completo es con Prevenar 13 y a las 8 semanas después podemos utilizar vacunas no conjugadas como Neumovax 23 o Pneumo 23, esas son las marcas, pero bueno, eso también quiere decir que son 13 valente o 23 valente, ¿no? Difteria y tétano, y si se puede, aunque sea una dosis con el componente pertussis acelular. Recuerden que no pueden recibir la triple bacteriana por el componente pertussis, pero si tienen el componente pertussis acelular, siempre está bueno que el paciente inmunocomprometido tenga aunque sea una dosis de pertussis acelular. Hepatitis B, en caso de tener serología negativa, el esquema es de 0,16, como les decía recién, con un control serológico luego de un mes de la última dosis, o se pueden hacer esquemas acelerados si es que el trasplante está muy cerca, de 0,7 a 21 días, y en todos los esquemas acelerados siempre el refuerzo al año. Nuevamente tenemos que monitorear serologías de anticuerpos de superficie. El COVID-19 tiene que tener un esquema completo. Actualmente en inmunocomprometido se sugiere que haya un refuerzo con la vacuna bivalente, que son vacunas ARN, que cubren dos tipos diferentes, que son los últimos que están circulando de COVID-19, pero bueno, esto se va cambiando año tras año. La influenza anual también es una vacuna que puede ser que sea diferente a la del año anterior con la del año actual, entonces siempre tienen que tener una dosis por año. Control de PPD anual para observar virajes. Si tengo pacientes con PPD que vienen de 0, de 0, de 0 y de repente hay una PPD de 10, yo puedo calcular desde el momento en que el paciente tenía 0 y pasó a 10, fue el momento en que tuvo contacto con la tuberculosis. Y por supuesto no se pueden usar vacunas a virus vivo, por eso es importante la serología de sarampión y varicela previo a la inmunosupresión y vacunar de ser negativas ante la inmunosupresión.
Esto de las vacunas a virus vivos en trasplante de órganos sólidos no se puede dar nunca porque el paciente trasplantado de órganos sólidos va a estar inmunocomprometido siempre con la medicación que va a tomar para no rechazar el órgano, pero en los pacientes trasplantados de médula, como les mostraba recién en el cuadro, fíjense que después de los 2 años ya podemos tener una reconstitución de nuestros linfocitos CD4 y CD8, no tenemos pacientes con neutropenia, tenemos pacientes que han recuperado sus inmunoglobulinas en la mayoría de los casos, entonces estos pacientes podrían recibir vacunas a virus vivo luego de los 2 años del trasplante, siempre y cuando las condiciones sean necesarias. Hay algunas vacunas a virus vivo, como esta vacuna del herpes zóster que teníamos previamente, que se llamaba Zostavax, que tenía una eficacia, la verdad, que bastante pobre, solamente del 51,3%, y además era una vacuna vivo atenuada que no se podía utilizar en pacientes inmunocomprometidos. Sin embargo, la actual vacuna recombinante no es una vacuna virus vivo atenuada, por lo tanto se puede utilizar en pacientes inmunocomprometidos. Claramente los estudios han demostrado una mayor eficacia del 91,3% con 2 dosis separadas por 2 meses. Entonces, cada vez se están desarrollando vacunas que nuestros pacientes inmunocomprometidos puedan recibir, ya que no va a ser lo mismo un herpes zóster en un paciente inmunocomprometido que un herpes zóster en un paciente no inmunocomprometido. Bueno, muchas gracias. Les dejo acá mi mail por si tienen alguna duda. Espero que la clase les haya sido clara, así que nos estamos viendo.